Estamos siguiendo en las barcas, nuestros grupos pequeños a los cuales siempre te invitamos, el material de familia. ¿Sí? ¿Lo están siguiendo? ¿Lo empezaron a vivir? ¿Sí? Está bueno, ¿eh? Está muy, muy bueno. En el mes que entendimos que, por supuesto, sería bueno hacer un paréntesis en lo que veníamos enseñando para dedicarnos a establecer principios y conocer el diseño de Dios para el hogar, para la familia. El material que estamos siguiendo está extraordinario, es hermoso, nutrido, bueno, pero sería imposible dedicarnos una predicación a todo lo que, por ejemplo, es la segunda lección, así que me tomé el atrevimiento de tomar una de esas historias que va a ilustrar muy bien lo que venimos viendo esta semana. Para mí es muy amada esta historia, muy querida, una de mis predilectas en el Antiguo Testamento, y aparte es muy, pero muy valiosa. Ahí vamos a ver algunas cositas. El poeta alemán Goethe dijo que es el relato más hermoso escrito en formato pequeño, ¿sí? La más preciosa joya del Antiguo Testamento. Acompáñame a esta historia, una de las historias más encantadoras de la Biblia, que está en el libro de Ruth. Veamos el camino de esta familia y veamos a través de ella también las enseñanzas para nuestra familia. Para nuestra familia. Estamos hablando de familia siempre en forma tremendamente abarcativa y decimos, aunque vos estés hoy solito, solita, inclusive hoy por ahí tu familia está en otro lugar y te encontrás, pero igual sos familia, sos familia. Y comienza esta historia, vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice: en el tiempo en que los jueces gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. Vos andás haciéndote el pequeño árbol genealógico, ¿no? El árbol de familia. Se mudó entonces este hombre a Moab con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Alimelec, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos, Mahlón y Quilión. Por ahí puede haber, si tenés otra versión de la Biblia, alguna diferencia, pero son ellos, quédate tranquilo que son ellos. Todos ellos efreteos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, a donde se dirigían, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Lo primero que quiero resaltar en esta historia, que es fuerte al comienzo, es la situación de adversidad que toda familia, todo grupo familiar puede llegar a vivir. La historia se desarrolla y sucede en el tiempo, dice la otra versión, en el cual gobernaban el país los jueces. El tiempo de los jueces fue uno de los periodos más caóticos de la vida del pueblo de Israel. Fue un tiempo de rebeldía absoluta de todos los que vivían allí, en el que la nación se desvió por completo de lo que significaba la fidelidad a Dios, entregándose por entero a la adoración a otros dioses. Y eso, por supuesto, trajo consecuencias, como siempre lo hace a nivel social, una inestabilidad política y una pérdida completa de la decencia y una desviación de la moral. Si podés, leete algunos fragmentos del libro de Jueces y te vas a dar cuenta de algunos que son tremendos. En el libro de Jueces hay historias lamentables, tristes, terribles.
La primera adversidad de esta familia no era la particular, sino la adversidad general. No solo los atravesaba por dentro un nivel de crisis interior, sino que vivían inmersos en una etapa muy difícil en su tierra. Elimelec toma la decisión de trasladar a su familia a un lugar fuera de la tierra prometida, fuera inclusive de la voluntad de Dios, porque iban directo a los campos de Moab, que no es cualquier lugar. Una nación, Moab, que había provocado el desagrado en el corazón de Dios. Deuteronomios 23:4 lo describe un poquito y en otra parte de Deuteronomio también, pero Dios resistía a los moabitas varias generaciones por lo que habían hecho. Elimelec emigra con Noemí y sus 2 hijos, con todo lo que eso significa en una época donde no había trenes, ni aviones, ni colectivos, nada. Viajan a ese lugar y todos sabemos lo que significa una mudanza, ¿no? Con hijos. Líbranos, Señor. Y ese es el tipo de decisiones que tomamos cuando dejamos de mirar nuestras circunstancias con los lentes de la palabra de Dios. Porque Dios había sido muy claro con respecto al territorio de Moab. Abandonamos la palabra y comenzamos a hacernos fuertes en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia opinión, solamente nos paramos en nuestro sentido común, en nuestra inteligencia y lógica, que muchas veces no es la lógica de Dios. A Noemí no solo le sucede eso, sino que es golpeada por otra tragedia más dura todavía, que es la muerte de su esposo. Israel, tenemos que entender que es una nación patriarcal, donde las mujeres dependían altamente de los hombres de familia. Dios había establecido en Israel leyes de cuidado para personas desprotegidas, entre ellos las viudas, pero la muerte del esposo para cualquier mujer israelita y de ese tiempo implicaba una situación muy compleja, muy dura. Ella sabía lo que se le avecinaba. Quedaban una completa desprotección, a menos que esa mujer tuviese hijos varones, como era el caso de Noemí. Tenía 2 hijos. Los chicos se casan, todos saben, crecen, se casan, estaban en Moab, así que se casaron con 2 moabitas. Ahí estaban ellas y ellos, todo eso que sucede, ¿no? Después vamos a describir algunas cositas más. Y en ese tiempo encuentran a Orfa y Ruth. Pasan 10 años en un versículo. A veces nos pasa eso, ¿no? Miramos para atrás y decimos, pasaron 10 años ya, Señor. Bueno, acá sucedió en un versículo. Y por alguna razón que la Biblia no explica, dice que estos 2 chicos, 2 hombres ya casados, ninguno de los 2 pudo tener en 10 años un hijo. Otra adversidad, sin esposo y sin nietos que alegraran los días de su vejez y que extendieran un legado propio a las próximas generaciones. Siempre era una espina en el corazón de las mujeres y hombres de ese tiempo. Pero su etapa de dolor en Noemí no había terminado, porque también al tiempo mueren sus 2 hijos. Es tanta la adversidad que Noemí sufre que parecería ser la contraparte femenina de Job. Si te lo pones a pensar, lo es.
Es muy duro, pasamos rápido, ¿no? Y avanzamos, pero es durísimo. Y ella tuvo que entender en el transcurso de su vida que detrás de todo lo que vivió estaba Dios para bendecirla mucho más allá de lo que ella hubiera podido concebir, pensar y soñar en ese momento de dolor. Ruth es un libro de consuelo para quienes pasan situaciones de aflicción y esencialmente en la familia. Porque en Dios siempre hay esperanza para la familia. No digo siempre esto, pero decirle al que está al lado tuyo. En Dios siempre hay esperanza para la familia. Siempre. Qué obedientes que son, me gusta. Si viviste el desamparo de quienes debían protegerte, si sentiste el silencio de la soledad por la partida de un ser amado, cercano, si experimentaste la desolación de la tristeza, Dios te trajo acá hoy para hablarte por medio de Ruth. Solo 6 versículos, muy poco espacio para desarrollar tanta aflicción. Es como si Dios quisiese que en vez de nos parásemos en todo el dolor de Noemí y su familia, pasemos al otro lado a ver todo lo que sucedió después, porque siempre hay un después. Hoy yo oraba al Señor, Señor, que todos nos vayamos con esperanza. No sé cuál es tu situación, pero hay esperanza en Cristo. Si Dios está en medio y vos lo dejás obrar, aunque no entiendas cómo lo va a hacer el Señor, Dios lo va a hacer. Espera en Él. Ellas quedan solas, Noemí, Orfa y Ruth. Antes de ayer nos hicimos la ecografía, vamos a tener una nena. Y le vamos a poner Orfa. Estoy pensando, me gusta Orfa. ¿Hay alguna Orfa? Por las dudas. A veces hay. Y no pasa nada, es lindo nombre. Ellas quedan solitas. Noemí quiere volver a su tierra. Noemí quiere volver a... ¿Sabés a dónde vivía Noemí? Con sus parientes en Belén. Ella es de Belén. Es llamativo porque Belén quiere decir casa de pan. Ahí iban a hacer el pan de vida. Y ella porque tuvo hambre con su familia, con su esposo, se va a buscar pan a otro lugar. En desobediencia, ahora parece que entiende, quiere volver a Israel, a la tierra de su promesa, a la tierra de sus padres, a la tierra donde fluiría leche y miel. Hace lo imposible, Noemí, por convencer a Orfa y Ruth que no la sigan, para que se queden en Moab. Las bendice como una madre, les habla de hijas, es súper tierna y les ruega que se queden y que rehagan sus vidas en Moab. No vengan conmigo, quédense. No es que no las quiere llevar, es que no puede prometerles Noemí a su edad que va a tener otro hijo y que les va a dar descendencia. Pero ellas lloran, deshechas, y le piden entre lágrimas que las deje acompañar. Lo hacen otra vez, 2 veces. Y en la segunda vez, Noemí les dice, vuelvan. Versículo 12, vuelvan a casa, hijitas mías, vayan. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aunque hoy las viejitas se casan también. Pero dice, aun si abrigara esa esperanza, acá está la palabra, aun si abrigara, y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ustedes lo van a esperar hasta que ellos crezcan. Fíjense, va hasta el absurdo.
Le dice, no les puedo dar. Es el problema del dolor, es el problema de la tristeza profunda que echa raíces, de la amargura, que no podemos ver con nitidez lo que Dios sí puede llegar a hacer por caminos que nosotros no conocemos. Y a veces la familia está así, está encerrada, estamos bloqueados, no podemos ver una salida. Les explica desde la perspectiva humana que no había posibilidad. Y una de ellas, Orfa, le da un beso y vuelve a Moab. Pero la otra, Ruth, dice, mirá la palabra que usa la Biblia, ¿no? Dice que se aferró a Noemí, no se movió de ahí. Y esta palabra refleja dos cosas. Primero, lealtad a la familia. Ya había entendido que Noemí era su familia. Lo valioso de las relaciones en las familias. ¿Cómo están? ¿Cómo son tus relaciones familiares? Y no hablo de lo clásico, de lo que casi, de lo esperable, ¿sí? Que nos sale del corazón prácticamente directo, de por ahí mi esposo, mi esposa, mis hijos, es casi innato eso. Me voy un poco más. ¿Cómo es tu relación con tus nueras? ¿Cómo es tu relación con tus yernos? Más allá de tus hijos. ¿Cómo es tu relación con tu suegra? ¿Qué agua nada más? ¿Cómo es tu relación con tu suegro, más allá de tu esposo? ¿Cómo es? ¿Vamos un poquito más profundo? ¿Cómo sería tu vínculo con ellos si el que te une a ellos no está? ¿Cómo sería tu vínculo y tu relación con tu suegra si no está tu esposo? Eso es lo que pasaba acá, ¿o no? No se agarren la cabeza, es la Biblia. Algunos ya quieren pasar al altar, es una cosa de la... ¿Cómo sería con ellos? Tener una nuera como Ruth es uno de los regalos más hermosos que puede tener una suegra. Tener una suegra como Noemí es uno de los regalos más valiosos que podría tener una nuera. Pero no siempre se da así. Casi nunca. Cada uno en la familia tiene una función, tenemos una responsabilidad desde nuestro lugar de contribuir a la paz, a la armonía, a las relaciones sanas. Por lo tanto, no te pelees. Si tu suegra no te da o no te hace lo que correspondería que haga, según esta historia, porque vamos a leer todos juntos para ver, ¿no? No te pelees por eso. Hacé lo tuyo. Sé vos parte de la familia y enriquecé la familia con salud emocional, espiritual y aún física desde tu lugar. Es decir, no compares a tu nuera con Ruth. Esmerate por ser la mejor Noemí que puedas. ¿Me están entendiendo? No provoques a tu suegra porque no es como Noemí. Esforzate por ser una nuera como Ruth. No esperes siempre del otro. Abandonemos de una vez ese corazón y ese espíritu de reclamo, de recriminación, de pase de facturas continuos, de sindicalismo interfamiliar que tenemos, que vamos
ruedas en la puerta de la pieza. Basta. Eso hace mal. Eso hiere. Eso lastima. Y es profundamente egoísta. Porque estás pidiendo al otro lo que vos necesitás. Y el Señor nos enseña que en la familia se vive de otra manera. Veámoslo en la historia. A primera vista, ¿qué le convenía a Ruth? ¿Irse o quedarse? ¡Quedarse! Los asusté, ¿no? Le convenía quedarse, era más fácil. No tenía que viajar, no conocía el otro territorio. Pero en medio del dolor le dije, no, yo me aferro, yo te sigo. Y a Noemí, ¿qué le convenía? A la viejita, ¿qué le convenía? Que la acompañen. Y ella dice, no, quédense. ¿Te das cuenta? Hay una enseñanza ahí. Están pensando en el bien del otro. ¿Cuánto cambiarían nuestras familias si rotamos solo esto? Nos ponemos en el zapato del otro, tratamos de comprender porque lo vemos desde el lugar que lo ve el otro, tenemos corazones perdonadores. No te canses de amar. Aunque en primera instancia parezca una pérdida lo que haces, decidí siempre amar. Apostá siempre a amar, siempre vas a ganar, porque el Dios de los cielos que conoce tu corazón bendecirá a través tuyo, tu familia, tus hijos, tus generaciones y todo lo que vivís. Siempre elegí amar. Pero en segundo término, esta palabra de aferrarse, cuando se aferra Ruth a Noemí, lo hace también y descubre la palabra otro motivo. Ya dijimos que Noemí hizo lo imposible para que ellos se queden en Moab. Pero fíjate el versículo 8 y 9 del capítulo 1. Dice, vuelvan cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes en el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Hermoso el corazón de la suegra. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. La palabra que usa acá y está varias veces como sellado en el libro de Ruth, es la palabra misericordia, que es una palabra compleja para traducir, pero es el amor de Dios que se establece a través del pacto, ahora vemos extendido a través de Cristo, un amor eterno, un amor incondicional. Eso es lo que, con esas palabras, Noemí bendice a las chicas. Las bendice como a hijas, pero les aconseja no solo que permanezcan en Moab. Y ahí hay una interferencia, hay algo que no iba. También les dice con sus familias respectivas, y no solo eso, sino también con sus dioses. Por eso cuando Orfa decide quedarse y no ir con Noemí, Noemí le dice a Ruth, mira, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuelve con ella. En el fondo le está diciendo, es mejor que te quedes con los dioses de tu pueblo. Es mejor que te quedes acá adorando esos ídolos antes que vengas a refugiarte con el Dios de Israel. Noemí, ¿en qué estás pensando? Los tiempos de dolor no son tiempos para hacer teología. Hay cosas que ya tienen que estar decididas allí, en el fragor de la prueba. ¿En qué estaba pensando Noemí? La Biblia no nos da espacio para especulaciones, porque ahí lo aclara, ahí mismo, la misma historia lo revela. Noemí quería que ellas pudieran encontrar
descanso y seguridad casándose otra vez. Noemí se olvida lo que ella podía darle a estas chicas, a estas mujeres. Lo más precioso que un ser humano le puede entregar al otro, el conocimiento de un Dios único, vivo y verdadero, el Dios del pueblo de Israel. Noemí tenía mucho para ofrecerles. La mayor necesidad de Orfa y Ruth no era casarse de nuevo. La mayor necesidad no es encontrar un marido, no es encontrar una esposa. Tu mayor necesidad es tener a Dios como tu abrigo, tu protección y tu refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por esto muchos llaman a Ruth el Evangelio de Ruth. Porque detrás de la historia de Ruth podés encontrar la historia de la salvación. Hasta de redención habla. La mayor protección que estas mujeres necesitaban no la iban a encontrar bajo la sombra de dos maridos paganos que amaban a otros dioses, que no servían a Jehová de los ejércitos ni al Dios de Israel. Pero Noemí está tan atrapada, tan cegada por su aflicción que no alcanza a ver a Dios en todo esto. Y conecta la seguridad de sus chicas, de Orfa y Ruth, con el matrimonio, con hombres, no con el Dios de Israel como prioridad. Y yo no te estoy diciendo que no te cases, sino que siempre tengas en cuenta quién es tu refugio. ¿Quién es tu refugio? Necesitamos enfocar nuestro corazón en que Dios es bueno y fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno y fiel. Aun cuando no tenemos ni la menor idea de lo que está haciendo. No permita que tu dolor determine tu fe. No permitas que tu prueba, tu aflicción determine lo que ves en la palabra, lo que lees, lo que interpretás, su teología. ¿Qué le tendría que haber dicho Noemí? Chicas, las amo, son como hijas mías. Vengan conmigo a Belén y conozcan al Dios de Israel y Él nos prosperará, porque siempre hay esperanza para la familia. Siempre va a haber esperanza para la familia. Él es fiel. Amén. Ruth no se va. Ruth se aferra a Noemí con todo su corazón. Es la misma palabra que se usa en otras partes del Antiguo Testamento para hablar de la relación que el pueblo tiene que tener con Dios. Fíjate en Deuteronomio 13:4. Y usa esa palabra. Dice, solamente al Señor tu Dios debes seguir y adorar. Cumple sus mandamientos y obedécelos. Sírvele y permanece fiel a Él. Aférrate a Él. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el compromiso de Ruth, que esta chica, que Ruth está haciendo con Noemí, va más allá del afecto que sentía por su suegra. Va más allá que del amor que sentía por la mamá de su difunto esposo. Ruth se está comprometiendo con el Dios de Noemí, con el pueblo de Israel, con el cual ese Dios había entrado en pacto. Las palabras de Ruth son emocionantes. No insistas en que te abandone, le dice a Noemí. Versículo 16, o que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vives. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada.
que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. ¡Wow! ¿Te das cuenta? No era simplemente un compromiso humano con una persona. Tu Dios será mi Dios. Ruth está manifestando no solo su lealtad a la suegra, que ya sería un milagro, sino su decisión de venir a refugiarse al abrigo de Dios. No sé, no lo explica, pero me gusta imaginarme, porque ¿cómo llegó hasta ahí Ruth a semejante decisión tan fuerte? Y me gusta imaginarme en esos 10 años que vivieron de una familia clásica y típica a pasar a ser una familia con disfuncionalidad. Y en esos momentos y después, en medio de la aflicción, Noemí contándoles historias a las moabitas. ¿Vos sabés quién es nuestro Dios? El Dios que nos hizo salir de Egipto con toda su riqueza. Pasamos, se abrió el mar rojo, no sabés lo que fue. Nos contaron los abuelos, fue tremendo. Entramos a otras tierras con Josué, conquistamos. Fue impresionante cómo Dios se mostró en el monte, nos habló, nos dio las tablas a pesar de la rebeldía del pueblo y el corazón de Orfa y Ruth, hinchado, inflamado por querer conocer a ese Dios. Llegan las dos a Belén y todavía había un familiar del esposo de Noemí que se llamaba Boz. Hoy nos vamos a las 3 de la mañana, voy recién por el... No, va a ir rápido. Todavía había un familiar del esposo de Noemí que se llamaba Boz. Ruth salió, dice... Cuando llegó súper amargada, le cambió la cara. Noemí quiere decir placentera, gozosa, pero dijo, díganme a partir de ahora Mara, pues estoy amargadísima. Dice que la gente murmuraba por detrás, las vecinas. Siempre hay vecinas que murmuran, o me pasa a mí nada más. Las bendecimos igual, Señor. Y Ruth sale a trabajar, le pide permiso a Noemí, dice, yo voy a juntar espigas, ¿sí? Que era una costumbre del pueblo de Israel, que por misericordia todo lo que se caía mientras los empleados, los obreros cosechaban, quedaban para las personas en necesidad. Dios les había prohibido que las vuelvan a levantar ni que pasen 2 veces porque, por ejemplo, las viudas pasaban, los desamparados y los extranjeros, que era el caso de Ruth. Ruth salió a juntar y se encuentra casualmente con Boz, no con Boz, con B larga y con Z. Boz y Ruth. Y Boz tiene unos gestos de consideración con ella y ella le dice, ¿cómo es que le he caído tan bien al punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera? Me imagino así. ¿Cómo puede ser? Y él le dice, ya me han contado, en el versículo 11 del capítulo 2, respondió Boz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Fíjate lo que le dice, que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Dice la palabra que vos era una persona rica, influyente. Bueno, y Ruth era moabita, no era tontita. Entonces, enseguida arrimó el bochín, juntó unas espigas, se quedó por ahí
Y el versículo 13 dice, ojalá siga yo siendo de tu agrado, mi Señor, contestó ella. Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño. Aprendan las chicas. El hecho es que volvió a su casa y le contó a Noemí. Encontré un hombre llamado Boaz. Y Noemí dijo, aleluya, gloria a Dios, Dios lo bendiga. ¿Por qué? Porque es pariente de mi esposo. Entonces, acá hay una situación que se da, ¿no? En este tiempo la ley estipulaba que un pariente del esposo podía casarse con la esposa del difunto como para poder, para que ella no perdiera esa heredad, conservara el honor, su linaje. Esto estaba claramente estipulado y así es, por eso es que Noemí festeja, que el Señor lo bendiga. El Señor nos ha dejado mostrar su fidelidad y amor. Y en el versículo 3 dice que hay un día, su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde te falte nada? Además, ¿acaso vos, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Acá está, ¿no? Tenía sentido que sea su pariente. Escucha bien, él va esta noche al campo para separar el grano de la paja. Báñate, perfúmate y ponte tu mejor ropa. 3 buenos consejos. Baja luego al lugar donde se limpia el trigo, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, ¡ja!, te fijas dónde se acuesta, luego ve, cubre sus pies y acuéstate a su lado. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Y no iba a decir otra cosa, pero son todos igual. El hecho es que Ruth hace todo lo que su suegra le mandó a hacer. Noemí le dijo a Ruth, creo que hay que avanzar acá. Acá hay que poner primera. Es por ahí. La viejita era pícara, tenía experiencia. Es que acá me quiero detener un cachito. Hay un momento. Era el tiempo, hay un momento, hay una oportunidad, hay una persona. Este hombre era piadoso, buenas relaciones, y a pesar de ser un hombre maduro, todavía estaba disponible. Se está poniendo bueno esto. Te invito, porque acá salteo algunas cosas, pero lee, son 4 hojitas nomás. Si es posible esta noche, lee, refresca todo esto, porque Dios te va a hablar mucho a través de esto. Pero ella visualizó algunas cosas importantes con respecto a quién podría ser su futuro esposo. Él peleó por ella. Había otro heredero posible y él tuvo que ir a negociar, a enfrentar, pero bien, a confrontar, a conversar, a acordar, a arreglar esa situación para que entonces la heredad quedase de su lado y él pueda, esta ley que estaba estipulada, tomarla y quedarse con ella. En segundo lugar, fue un hombre serio en su pedido. En ese momento llamó a los ancianos, dice que llamó a los ancianos para hablar con este otro posible heredero. Y los ancianos estuvieron ahí para corroborar, para atestiguar todo lo que pasaba. Te vas a encontrar con un montón de costumbres que no vas a conocer en la historia. Por ejemplo, el otro le tenía que dar el zapato cuando, rarísimo, ¿no? Pero cuando le decía, ok, en vez de firmar una hoja, le daba el zapato. Algunos a veces cuando escucho en consejería lo que hacen en el noviazgo me dan ganas de tirarle el zapato así, ¿no? Tirarle el zapato. Préstamelo, lo digo. ¡Fa! Seriedad.
porque entendía que no podía jugar con esto, con el corazón de una mujer. Estaba dispuesto a hacer las cosas bien. Cuando hay señales, querido hermanito o hermanita, hay que avanzar. ¿Hay riesgos? Sí, por supuesto. Siempre hay riesgos, pero hay que intentarlo cuando hay gestos honrosos del otro lado. Ruth no se fue a tirar a la pileta sin agua. Algunos se tiran a la pileta y no hay ni pileta a veces. Ella vio que había cosas, vio que había gestos. Noemí, la viejita que era más experimentada, se da cuenta que iba a haber una fiesta. Era como la fiesta de Jamarón, nada más que allá era de la cosecha de cebada. Se armaban todos y lógicamente cuando hay una buena fiesta comían bien y ¡fac! A las 2 horitas, Bocecito estaba planchadito. Porque habían terminado la cosecha y lo tenían que celebrar. La manda a perfumarse, ponerse hermosa, el vestido. Escúchame acá, hermana, también. Hay un plan. Por supuesto, orá por tu familia, por tu futuro esposo, por tus hijos, por tu nieto, tu próxima generación, pero tiene que haber un plan presente. Ruth se aproxima primero en público, juntaba las cosechas y después trama algo precioso en privado. Un plan, una estrategia. Hay un consejo. Noemí, la más grande, la viejita casamentera, pero de las buenas, le dice: arreglate, andá y hace esto, indicaciones, consejos. ¿Y sabés lo que encuentra en Ruth? Un corazón dócil. A veces cuando hay parejas que se están formando, porque saben que todas las familias comienzan también cuando se constituyen antes con un noviazgo. Las familias son amplias, pero cuando uno quiere formar un matrimonio, ¿qué hay antes? Noviazgo. No es mala palabra, porque no lo dijo nadie, pero hay un noviazgo. Entonces ahí hay cosas que hacer, pero cuando a veces se acercan, algunos ni se acercan, pero cuando se acercan a buscar consejo, ten un corazón dócil. Dócil. Las palabras de Ruth fueron estas: haré todo lo que tú me mandes. ¡Wow! ¡Qué humildad! Iban a comer, a tomar, como en toda fiesta judía. Luego vos se iría a dormir. Esto era un clásico. Noemí ya lo sabía, dormir a la intemperie, a un lugar más alejado. Cuando ya está bien dormidito, le dice Noemí: destapale los piecitos. Son todos versos lo que me sale. Para que a medianoche se despierte y cuando lo hagas, que te encuentre durmiendo a sus pies. Este episodio, que se presta generalmente a malas interpretaciones, en realidad es uno de los momentos más tiernos de esta historia. Porque la cultura del Medio Oriente incluía esta costumbre de extender el borde de la capa sobre la persona a quien se le proponía matrimonio. No está hablando acá de una cuestión sexual anticipada, está hablando de una propuesta, de un ida y vuelta que se fue dando y en algún momento alguien tiene que avanzar. No estoy hablando en parábolas, Alguien, muchachos, alguien tiene que avanzar. Y las chicas dicen: amén. Díganlo porque después van a la oficina y ¿por qué no le dice? Ahora lo estoy diciendo. Tenés que poner primero, hermano. La pastora Dina paga el café si es necesario. Cafecito, no va a pasar nada. Un café, ¿cómo te llamás? ¿De dónde venís? Y con Instagram te queda recorta, no alcanza con eso. Aparte están las mejores fotos. No es real eso. Se ríen porque todos ponen la mejor foto.
Pero invítala a conversar. Hay un tiempo, hay que pensarlo, hay que ponerlo en oración. Ya me perdí porque me meto en estas cosas. Ante todas, y voy cerrando pues ya avanzó la hora, ante todas las aflicciones que tu familia pueda vivir, hermano, porque la historia es una historia bellísima también porque tiene un final precioso, ¿no? Dios redime todas las cosas. Vos termina casándose, que no es vos Lightyear, porque a mí me dan ganas de decirlo también, es vos, termina casándose con Ruth y el Señor les da un hijo. Y la historia, la última imagen es Noemí con ese bebé en los regazos. Y dice la historia que ella, Noemí, fue la encargada de criarlo. ¿Y sabés qué le mostró? Seguramente la gracia del Señor. Glorificó su nombre, porque Dios había redimido todas las cosas. ¿Sabes por qué? Porque siempre hay esperanza para tu familia. No sé en qué plano estás. No sé cuál es el pozo que estás viviendo. Pero yo te quiero decir, si estás en un momento muy difícil en tu casa, Dios no te va a rechazar. Vení al Señor. Acércate a Él. El Señor lo hizo. Lo hizo, ¿sabés? Me llamó la atención esto y se lo compartí a Virginia el otro día. Primero, es uno de los pocos libros que tiene en el Antiguo Testamento, especialmente, que tiene el nombre de una mujer. Está ella y la otra, ¿cómo se llama? Esther. Ruth. Ahora, cuando lee la historia, uno se pregunta, ¿por qué se llama Ruth y no se llama Noemí? El libro, porque Noemí, pobre, la que sufre, la que la transpira y la que cierra la historia. Y sabés que también pensaba que Noemí era del pueblo de Israel, Ruth no. Y el libro se llama como la moabita, no como la israelita, como la moabita, como la extranjera. Es decir, que Dios no te rechaza. Dios no te va a rechazar, sea cual sea tu circunstancia actual. Vos decís, pero yo no soy parte de la familia de la fe, yo estoy fuera, estoy mal. Acércate al Señor, acércate hoy. Y yo sentía esto, que Dios no te va a hacer un costado. Aferrate a Él. Como Ruth se aferró a Noemí, aferrate con todo tu corazón. Por supuesto, amá a tu familia, pero amá al Dios que puede salvar a tu familia. Porque Él no te va a rechazar, Él no te desampara. Él te va a abrir un lugar en su familia que es más amplia. Te vamos a abrazar todos acá. Vamos a intentar ayudarte y la gracia del Señor va a correr. Cuando el pueblo de Israel se va de Egipto, los dos sobresalientes que quedaron ahí en pie después de que una generación entera se quedó en el desierto y no entró porque desobedeció, fue Josué y Caleb. Josué era israelita, pero dice la Biblia que Caleb no. Otro extranjero que fue asimilado por la tribu de Judá. Cuando van a conquistar Jericó ahí con Josué, dice que dentro de la muralla de Jericó había una mujer que se dedicaba a trabajar con su cuerpo, era una ramera, se llamaba Rahab, no era parte del pueblo de Dios, pero Dios la usó y sobre ella y su familia cayó gracia del cielo. Y dice la Biblia que esta Rahab se casó con uno que se llamaba Salmón. ¿Cuántos tienen hambre? Salmón. Y Rahab y Salmón tuvieron un hijo que se llamó Booz. Y Booz se casó, atiendan por favor, Booz se casó con Ruth y tuvieron un hijo que se llamó Obed. Y Obed se casó con su esposa, obvio,
tuvieron un hijo que se llamó Isaí. E Isaí se casó también y tuvo varios hijos. El séptimo hijo de Isaí se llamó David. Y de David, de la raíz de David, de la descendencia de David, vino el Salvador. ¿Te das cuenta? Tu historia te trasciende. Vos confías en el Señor. Esto no estaba en la cabecita, en el programa de Noemí. Ella se afligió por lo que le pasó, pero Dios estaba allá. Con vos voy a hacer cosas mucho más grandes. Así que si hoy estás padeciendo, te quiero decir, si tu aflicción es grande, que siempre hay esperanza para tu familia. En Dios siempre hay esperanza. Ponete de pie, por favor. Cerra tus ojos. Vamos. Quizá los tiempos de aflicción estuvieron en el pasado. Quizás estás viviendo, quizás estás en un momento óptimo, ideal de tu familia. Pero las aflicciones y las pruebas, las crisis son parte del camino. Toma esta enseñanza del libro de Ruth. Dedícale solo 6 versículos a eso. ¿Puede ser? Dedícale 6 versículos. Por esos lugares hay que pasar. Hay que llorar. Hay tiempos tristes. Pero nunca dudes de que Dios te ama, de que Él es fiel, de que Él tiene un propósito que te va a trascender. Te vas a hacer preguntas, un montón de cosas. Pero aferrate como Ruth. No solo a los que amás, porque los amás, por supuesto. Pensá en ellos un poquito. Pueden ser hermanos, esposos, hijos, cuñados, acá estaban también, suegras, nueras. Amalos, no te canses de amarlo. Hay gente cansada acá, cansada, otra vez. De nuevo me estás pidiendo, Señor, que extienda, sí, amalas. No te canses de amar, no te canses de hacer el bien. Señor, te pedimos que renueves nuestras fuerzas. Levanta tus manos al cielo. Dile, Señor, renueva nuestras fuerzas. Fuerzas espirituales, fuerzas emocionales, fuerzas físicas, para honrarte en medio de nuestras familias. Señor, pero hoy venimos al abrigo del Altísimo. Venimos a refugiarnos. Nos aferramos a tu cruz, a tu persona, Señor Jesús, como Ruth se aferró a Noemí y le dijo: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Vamos a honrarte, Señor. Y aunque no lo veamos hoy, oramos por nuestras generaciones, las que vendrán, porque vos sos un Dios que se manifiesta de generación en generación. Hay una oración particular que voy a hacer con mucho temor del cielo, pero Señor, hoy oro en el nombre de Jesús por todos aquellos matrimonios que anhelan, desean tener hijos y no han podido todavía. Oro en el nombre de Jesús para que vos te derrames con gracia, Señor, para que hagas tu voluntad, pero manifiestes tu poder
en esta noche en el nombre de Jesús. Porque en el centro de tu corazón está la familia, en la forma que vos quieras, desees, muestres, guíes, pero hacelo, Señor. Extende esa mesa y que con regocijo en poco tiempo puedan celebrar tu nombre y digan: Señor, realmente has sido fiel. No esperábamos ni veíamos este camino, pero vos lo hiciste y nos sorprendiste de nuevo, Señor, porque sos un Dios poderoso. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, también bendiciendo a los padres. Si sos papá, levanta tus manos, no importa la edad de tus hijos. Señor, bendecimos a los padres. Bendecimos a los papás en el nombre de Jesús, para que derrames sabiduría sobre cada uno de ellos. Señor, para que tu gracia esté derramándose en cada consejo, así como lo hizo Noemí con Ruth. Ella les decía: hijitas, hijas, con ese amor, con esa entrega, con esa bendición. Señor, acomoda nuestra situación emocional para que no corrijamos con severidad, fuera de lugar. Señor, en el nombre de Jesús, ato a la violencia, a la crueldad que hieren a veces a los hijos, que irritan a los hijos. En el nombre de Jesús, derrama sabiduría, derrama palabra, derrama oraciones, Señor, específicas. Derrama tu favor, Señor, para que podamos criar a nuestros hijos en tus caminos, pero con nuestra vida como referencia de amor a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en esta noche.